conectando. Vamos a comenzar a las 7:05, es decir, en 5 minutos daremos inicio en aras de que se siguen sumando más personas. Entonces, paciencia, comprensión y gratitud a todas las personas que desde muy temprano, de forma oportuna. Gracias a nuestros invitados especiales, ya están desde España, la doctora Marta García Tascón, directora general de RIA Sport, el doctor Juan Manuel Mellado, presidente de la asociación A Contramano. Así que contentos, felices, dispuestos, satisfechos, con mucha expectativa de compartir con todos ustedes. Será una conversación amena, cálida, en la cual hablaremos de seguridad deportiva. Gracias a todos los estudiantes, a los docentes del programa de gestión deportiva, a los públicos externos a la UNAD. También nos engalanan diferentes personas de distintas instituciones, así que reiterarles nuestra gratitud. 7:01, en 4 minutos daremos inicio, al menos es la hora en Colombia. Gracias a la doctora Marta y a Juan Manuel Mellado, que sabemos están en Sevilla, España. Ya es la madrugada, entonces gratitud inmensa de antemano. Doctora Marta, Juan Manuel, ya en 4 minutos daremos inicio. ¿Qué horas tenemos, doctora Marta, en España? Pues aquí ya hemos comenzado un nuevo día, ya hemos empezado diciembre, estamos a 1 de diciembre y es 1 de la madrugada, 1 minuto. Oh, ahí está la noticia. Un placer compartir con vosotros las madrugadas. Escribí hace un poquito en el LinkedIn que no sabía si estábamos terminando el día o lo estábamos comenzando, así que un placer compartirlo con vosotros. Bueno, no, el gusto es nuestro, Juan Manuel. Extraoficialmente bienvenidos, ya lo haremos en instantes. Así que Muy bien, ¿qué tal? gracias. Muchas gracias. Nada, encantado de estar aquí despierto a estas horas. Comenzando diciembre, se nos adelantan a Colombia en ese sentido. En Nos unas faltan horas. un par de horas. Bueno, Exacto. entonces estoy a la espera del anuncio y comenzamos. Será una hora que conversaremos de forma muy interesante con la profe Lidia. Profe Lidia, buenas noches. Bueno, ya vamos a enlazar también con la profe Lidia. ¿Cómo está, profe Lidia? ¿Está sin audio de momento? Perfecto. Listo, ahora sí, pues muy buenas noches para todos, profesor Harvey, buenas noches a nuestros invitados, muy buenas noches, muchas gracias por cedernos estos espacios, por estar aquí acompañándonos, por contribuir en esta formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias, bienvenidos, la UNAD está con las puertas abiertas para ustedes y de verdad de corazón gracias porque nos van a transmitir ese conocimiento que han venido construyendo a lo largo del tiempo, así que estamos simplemente a la expectativa de que nos den la salida para poder arrancar con este programa que tenemos expectativas muy grandes y que sabemos que nos va a dejar un gran proceso de aprendizaje. Muchas gracias, profe Harvey, a todos los compañeros de gestión deportiva, a nuestra líder Andreita, muchísimas gracias por estos espacios. Bueno, Gracias entonces, a todos vosotros. en un minuto arrancamos de forma oficial.
Un abrazo cordial de manera oficial. Damos la bienvenida, la apertura a este podcast, Hablemos de Gestión Deportiva. En nombre del programa de gestión deportiva de la UNAD, que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, les damos la más cordial bienvenida. Será una hora interesante para hablar de seguridad deportiva. Para muchos, un término, un concepto relativamente novedoso. Para otros, cada vez cobra mayor vigencia. Aspectos como cero accidentes deportivos, deporte seguro, equipamiento, instalaciones, todo esto converge también con temas de políticas públicas, normativas. Nosotros como gestores deportivos, muchos de nuestros estudiantes, docentes, públicos externos que nos acompañan en este podcast, indudablemente tenemos que ver de forma transversal con esta temática que cada vez cobra mayor importancia. Vamos a saludar a nuestros dos invitados que están desde Sevilla, España, pero antes de ello, nuestra anfitriona, la líder nacional del programa de gestión deportiva, Andrea Porras, que además hace parte de este organigrama, de esta red internacional. Así que, Andrea, gracias y enmarquémonos en la importancia de este contexto, además con dos invitados de lujo a nivel global. Así es, Harvey, muy buenas noches y muy buenos días en España. Es un gusto saludarlos y bienvenidos a todos nuestros estudiantes, docentes y público externo que está aquí el día de hoy para trabajar seguridad deportiva. Finalmente es una temática que cuando muchos la escuchan dicen seguridad, ¿qué? Eso hace parte del deporte y sí, y de hecho hace una parte muy importante porque nosotros como profesionales en el deporte, bien sea gestores, entrenadores, cualquier profesional que esté en el área del deporte, debemos garantizar una práctica segura y debemos garantizar la salud de nuestros participantes, estudiantes, deportistas. Y de eso vamos a trabajar hoy porque finalmente es una temática que nos corresponde a nosotros como gestores deportivos y de la cual infortunadamente hablamos poco. Así que por eso estamos acá, por eso tenemos dos invitados de lujo, la doctora Marta García Tascón, directora general de RIA Sport, que es la red internacional que acoge a más de 10 países, tanto en España, en Europa como en América Latina, que trabajan sobre seguridad deportiva, y asimismo tenemos a Juan Mellado, que es el director y un activista, y que además él nos va a dar ese vínculo desde la seguridad deportiva, no solo para la gestión deportiva como temática, como área de estudio y como área de desarrollo profesional, sino también nos va a dar un vínculo muy importante y es con el tema de la bici, que es un tema que ustedes saben, hemos trabajado bastante acá en el programa de gestión deportiva y en la universidad en general. Así que bueno, agradezco particularmente a nuestros invitados, que como ya lo decíamos, es la 1 de la mañana en España y están acá acompañándonos. Y por supuesto a nuestros estudiantes, que la maravilla de la UNAD es que están conectados desde toda Colombia. Estoy viendo personas en Bogotá, en Soacha, en Cali, en todos los rincones del país. Así que un abrazo para todos y esperamos que este tiempo sea muy provechoso y de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra líder nacional del programa de gestión deportiva de la UNAD, indudablemente abanderada, embajadora de estos temas de la seguridad deportiva. Constantemente le escuchamos hablar y al punto que nos ha hecho la conexión para poder dialogar a todos nosotros, porque es un diálogo abierto. A partir de este momento ustedes podrán hacer preguntas en torno a la seguridad deportiva. Son ellos la doctora Marta García Tascón, profesora en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, directora general de RIA Sport, la red estatal para la investigación aplicada a la seguridad deportiva. ¿De qué hablará? Seguramente de formación, de asesoría, de acompañamiento, concienciación, como dicen en España, divulgación e investigación y sobre todos estos temas de normativa. La acompaña también Juan Manuel Mellado, presidente de la asociación A Contramano. Ya hemos tenido en estos últimos días mucha conversación en torno a los diálogos de Ciudad en Bici, en Fusagasugá, en Bello, en diferentes aspectos donde la UNAD se ha hecho protagonista. Pues bien, esta es una organización de más de 30 años de historia. Surgieron en 1987 para defender los intereses de los usuarios
de las bicicletas como transporte público. Mucho por contar en torno a este tema de la seguridad deportiva. Profe Lidia Beltrán, un gusto compartir este espacio, este podcast, la versión 18. Seguimos sumando invitados hoy con Talante Internacional. La voy a dejar para que usted haga la primera inquietud y, por supuesto, darle la bienvenida a nuestros invitados. Muchas gracias Andrea por esa apertura tan bonita, muy explícita en los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Para muchos de nosotros en realidad desconocida y tenemos que aprender a convivir con ella porque tenemos que saber hacia dónde vamos y tenemos que ir seguros, tenemos que ir caminando a paso firme porque tenemos en nuestras manos la posibilidad de trabajar con seres humanos, de trabajar con personas. Pero para ello nadie mejor que nuestros invitados para que nos cuenten acerca de esas experiencias que ellos han tenido. Pero para ello, antes quiero recordarles a nuestros estudiantes y a todas las personas que se encuentran en la sala que en el chat ya se encuentra el link de asistencia para que por favor lo diligencien, nos colaboren diligenciando la asistencia que allí se encuentra. Pero bueno, demos paso a la doctora Marta García. Doctora, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, bienvenida. Cuéntanos, doctora, un poquito qué es RIASport, cuéntanos de dónde nace esa idea, cuéntanos qué es lo que los motiva para que nazca este gran proyecto que hoy abarca Europa y América Latina. Pues muchísimas gracias a la UNAD y sobre todo a Lidia, a Harvey y, como no, a Andrea, que ha hecho posible el que estemos hoy aquí con vosotros compartiendo estas charlas como comentáis. Yo le pregunté a Andrea que si podía hacer una presentación y en vez de entrar de lleno qué es RIASport, me gustaría pues poner, si puedo compartir con vosotros unas diapositivas para justificar el por qué aparece RIASport y por qué es necesario RIASport como marca de seguridad deportiva. Voy a compartir pantalla con todos ustedes y además en las horas que estamos pues agradecería muchísimo el que cogieran sus móviles y vamos a jugar en este sentido, a jugar que voy a pedir vuestra colaboración y luego al final pondré vuestras respuestas. En este sentido, empiezo directamente. ¿Qué es seguridad para ustedes? Pues me gustaría invitarles a coger el móvil, a buscar la aplicación menti.com, ingresar este código y que cada uno con una palabra identifique, y después de la breve charla veremos a ver si eso que creemos nosotros que es seguridad coincide con los pensamientos, con aquello que divulguemos y al final pondré esa nube de palabras para comprobar a ver si todos estamos alineados y vamos en la misma dirección. Como les decía, menti.com, les pedirán el código 54790336 y con una palabra simplemente pues que cada una de las personas que están aquí con nosotros, que nos acompañan desde los diferentes rincones de Colombia, pues que cada una de estas personas pues interprete qué es para ellos. Y ahora posteriormente enseñaré sus respuestas y contrastaremos a ver si lo que comentamos en esta charla coincide o no coincide y sobre todo veremos a ver si es sentido común y a veces el sentido común es el menos de los aplicados. Bueno, yo creo que ya ha dado tiempo a utilizar menti.com y el código 54790336 y ahí simplemente indicar una respuesta sobre qué es para ustedes seguridad. Bueno, yo creo que ya han ido participando, por tanto sigo adelante, que tengo unas cuantas diapositivas, sobre todo, como decía la profesora Lidia Beltrán, ¿qué es eso de RIASport? Bueno, pues en un principio voy a poner esas diapositivas de por qué justifican RIASport o cualquier otro tipo de organización.
Bueno, pues para hablar de seguridad, si nos vamos a la Academia Colombiana de la Lengua y ponemos la palabra seguridad, evidentemente nos aúna la Real Academia Española y nos dice que seguridad es cualidad de seguro. Pero si seguimos buscando seguridad, vemos que hay diferentes acepciones y nos podemos preguntar, ¿y dónde está la seguridad deportiva? Es decir, que ya empezamos desde los orígenes que no hay nada al respecto. Por tanto, para ustedes seguridad deportiva es el uso que se haga, en este caso por parte de los usuarios, o del mal uso. Por tanto, ahí todas las personas que estamos trabajando, gerentes, entrenadores, monitores, en los diferentes estamentos y el primero la familia, tenemos que inculcar los buenos hábitos y de cuidar los materiales. Esto está hecho a propósito, son alumnos míos, donde están probando un sistema antivuelco que, como pueden ver en la base, la portería no está anclada al suelo y ellos están colgando. Como yo digo, son cuatro chicos fuertes que en este caso pueden ver que la portería no se mueve. Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión o ya les daré un poquito más detalle. ¿Qué encontramos también? Y les pregunto, ¿es seguridad no ya deportiva, sino es seguridad cuando encontramos estos anuncios en las noticias, peligro de accidente en una instalación deportiva cuando vemos este equipamiento, fallece un menor tras caerle una portería, fallecida y un herido cuando hacían senderismo en una zona de montaña en Alicante, pero no nos vamos a quedar solo en España, sino que también nos vamos a su país, donde tristemente pues también hay malas noticias y sobre todo accidentes. Lo que nos debemos preguntar es, ¿estos accidentes los podríamos haber evitado? Ahí es donde nos tenemos que preocupar. En este sentido, algún ejemplo de equipamiento deportivo donde quizá lo veamos normal y eso es lo difícil de cómo poder cambiar, porque si consideramos normal que en medio de una portería haya otro equipamiento deportivo, como pueden ustedes ver, en este caso un poste sujetando una canasta, sobre todo tenemos que pensarlo y repensarlo, porque además son instalaciones que están al aire libre, es decir, que no hay restricción para el uso y lo pueden usar a cualquier edad, a cualquier hora, porque no hay uso restringido. Y nos podemos preguntar también, ¿cuántos equipamientos deportivos hay? Pues infinidad, miles, imaginar, o nos podemos imaginar toda la tipología que hay de equipamientos, toda la tipología de disciplinas deportivas que tienen diferentes requerimientos. Por tanto, los profesionales de las diferentes disciplinas tenemos que enseñar a utilizar ese equipamiento. Y además debemos contar que en sí la práctica deportiva es una actividad de riesgo. No es lo mismo una clase de educación física en el que tenemos implementos, movimientos y sujetos que se están moviendo con esos implementos que una clase de matemáticas. Por tanto, tenemos que planificar el riesgo y hacer evaluación del riesgo. Es otro de los aspectos que desde RIASPOR estamos trabajando. Por tanto, les pregunto, nos podemos preguntar, ¿qué factores nos pueden influir en esto de la seguridad deportiva? Siguiendo a uno de nuestros compañeros y además asesores en seguridad deportiva que está con nosotros también en RIASPOR, José Luis Gómez Calvo, él lo tiene claro, yo lo tengo claro, pero en este caso en vez de ponerlo en mis palabras, pues esto es cuando empezamos a detectar. Cuando hay un suceso, como las noticias que les he mostrado, cuando hay denuncias de ese suceso o cuando hay alguna ocasión de inspección. Pero ¿qué ocurre? Que el daño algunas veces se paga con el seguro y no sigue adelante. Por tanto, no analizamos qué es lo que ha ocurrido y por tanto no podemos establecer acciones de prevención. Si hay alguna denuncia, muchas veces se queda en el juzgado, a la cual los mortales, como yo digo, o no tenemos acceso
o nos es complicado de encontrar esa información. Por tanto, esa labor periodística tan relevante es para nosotros que tristemente desde la universidad les tengo que informar que en España no hay un registro de accidentes deportivos, en el cual es una tarea que desde Riasport también estamos trabajando, porque si no tenemos datos es imposible realizar acciones de prevención y evidentemente inspección, pero existen entidades de inspección, conocen la normativa, conocen en este caso los fabricantes cómo fabricar los diferentes equipamientos respetando la normativa. Por tanto, para evitar este asunto, denuncias, accidentes, hay que planificar, hay que prevenir. En España hay diferentes consejos consultivos en los que están de diferentes jueces y abogados que están informando que se está pagando mucha indemnización por accidentes con la mayoría resultado de muerte, y nosotros nos podemos preguntar, ¿y si hubiera inversión en la prevención, cambiaría? Por tanto, muchas de otras acciones y otros antecedentes son los que en 2019 hace que en diferentes profesionales desde diferentes ámbitos y desde diferentes disciplinas nos unamos y creemos, en este caso a través de una convocatoria en el Consejo Superior de Deportes, que es el ministerio, por así decirlo, de deporte en España, hace un llamamiento para la creación de redes. En este caso, yo fui la investigadora principal para la creación de esta red, en la que, como decía la compañera Andrea, que también es miembro de la red y trabajando intensamente junto con la coordinadora y con los diferentes compañeros de Riasport Colombia, Viviana, José Alejandro, etcétera, pues estamos construyendo un camino muy importante donde intercambiamos muchísima información. Así que una de las labores principales es esta concienciación, visibilización de que la práctica deportiva sí, pero en condiciones seguras. Por tanto, hemos creado una campaña de 0 accidentes deportivos a las que me gustaría invitarles a que nos sigan tanto en Instagram como en redes sociales. Y además también tenemos diferente infografía que hemos ido creando en diferentes idiomas para que en este caso no pongamos excusa de que no tenemos información o cómo podemos avanzar, y todavía es que nos queda mucho por hacer, pero por eso nos vamos uniendo en los diferentes países y compartiendo información. Y finalizo con 2 diapositivas. Esta es una tesis que recientemente he dirigido sobre el sistema antivuelco que les comentaba, donde los alumnos, en este caso, se colgaban, donde tiene 4 artículos de impacto y sobre todo yo creo que es una de las primeras tesis que se analizan a nivel mundial sobre un equipamiento deportivo en concreto y un equipamiento que salva vidas, que es lo importante. Además, un hito importante, esta patente pertenece a Antonio González Cánovas, es la persona que está arrodillada delante de la portería, y como veis están intentando 2 personas empujar esa portería y la portería no cae. Estos estudios de investigación o esta inquietud de Antonio hizo que se pusiera en contacto conmigo para empezar a trabajar, a investigar, y hemos conseguido, junto con nuestro doctorando, que ya es doctor, Rafael Baena González, que además es jugador profesional de balonmano y que ha sido jugador de la selección española, que se involucrara en mejorar su deporte, en este caso, la práctica deportiva del balonmano. Y se ha conseguido un cambio de reglamento oficial internacional. ¿Ello qué significa? Que se ha añadido esa parte, esa franja en rojo en el reglamento oficial de la normativa, en la regla 1.2, en la que en la IHF, en la Federación Internacional de Balonmano, se indica que las porterías deben estar firmemente sujetas a la pared o al suelo. Pero con nuestras investigaciones pues se ha añadido el que se puedan utilizar sistemas antivuelco, en este caso, que ayuden a prevenir accidentes.
En este caso nosotros hemos hecho el estudio con el sistema antivuelco Tutigol, pero no quiere decir que la regla diga que se utilice el sistema Tutigol, sino que si hay otros sistemas antivuelco, pues aquí invitamos a los estudiantes y sobre todo a que creen nuevas patentes y nuevas formas de seguridad en este equipamiento o en otros. No solo nos quedamos con la IHF, que afecta a 209 países, sino que también este equipamiento, que además es único porque, como ustedes saben, lo comparten 2 disciplinas deportivas, también han cambiado el reglamento federativo en la FIFA, en la sección de futsal o de fútbol sala, en la que se recomienda, en este caso, el poder utilizar el sistema antivuelco, como pueden ustedes ver en las imágenes. Por tanto, desde la investigación, desde la concienciación y sobre todo ya conocen que a nivel internacional a veces las federaciones son inamovibles, pero yo creo que cuando se justifica y se va de la mano de la academia y de diferentes profesionales, al final todo es posible. Por tanto, desde RIASPOR, además, seguimos divulgando, realizando diferentes webinars con los diferentes países. Uno de los últimos organizado con ponentes desde Colombia, como se trató el tema de la sostenibilidad en instalaciones deportivas, y poner la red a su disposición porque pueden encontrar mucha información. En la parte de abajo son libros de carácter gratuito disponibles para que se los puedan descargar. El segundo, el de la seguridad deportiva debate, ahora mismo está terminándose la edición y en unas semanas estará a disposición de todos ustedes. Por tanto, les invito a adheriros a la red, a formar parte de RIASPOR y en este caso de RIASPOR Colombia, y que apoyen pues, esta campaña de cero accidentes deportivos. Además, la última diapositiva, estamos colaborando con otra universidad en España en la que algunos de los participantes de Colombia han sido alumnos de este curso de expertos, no solo de Colombia, sino de diferentes países de Latinoamérica. Por tanto, estaremos encantados de poder compartir estas enseñanzas y esta formación. Hay muchísima más información, pero en este caso lo que quiero es compartir unas píldoras y sobre todo vamos a, como yo digo, a eliminar peligros y a ponernos las gafas de la seguridad. Muchísimas gracias y a disposición de todos ustedes. Muy interesante, doctora Marta. Creo que ha sido una contextualización importantísima para todos, de una forma rápida, concreta, conocer acerca de RIASPOR, de esta red internacional que basa mucho su trabajo en la investigación, que tiene red en diferentes países. A propósito, aquí está conectada Viviana Marcela Giraldo Sierra, quien es la coordinadora en Colombia. Un saludo también para ella y gracias por acompañarnos en esta conversación. Profe Lidia, ya nos dieron un vistazo amplio acerca de RIASPOR. Vamos al otro lado, aunque es allí mismo en Sevilla. Vamos a hablar con Juanma Mellado, como él mismo lo conocemos en los diferentes artículos, porque mucho hablan de él, mucho hablan de esta asociación sevillana. Así que, Juan Manuel, cuéntenos de la historia, del por qué surge y sobre todo en esa relación con la seguridad deportiva, que es el tema al que le ponemos foco esta noche. Bueno, pues en primer lugar, mostraros también mi agradecimiento por participar en este podcast y estoy encantado también de aprender tanto de Marta como de todos ustedes y bueno, y como digo, muy agradecido porque es una experiencia que me atrae y que estoy encantado de también con compañeras y compañeros de Colombia. También vengo del mundo deportivo, de la gestión deportiva, aunque en este caso vengo a hablar un poco más de mi parte activista, ¿no? Sí es verdad que mi labor profesional es desde el desde el mundo de la gestión deportiva municipal, pero siempre he estado antes de ello en el activismo de a contramano. Si me permitís también, por favor, voy a compartir pantalla y os cuento un poco. No sé si se ve. A ver si logro aquí. Ahí, creo que se ve.
Bueno, A Contramano es una asociación que nace en 1987 con la idea de dotar a la bicicleta del protagonismo como vehículo, como medio de transporte. Como os digo, es desde un punto de vista del ecologismo, de la movilidad activa, pero que siempre tiene una relación evidente con la actividad física y con la salud, por supuesto. Nosotros en A Contramano somos un colectivo local de Sevilla, pero sí es cierto que trabajamos en red con otros colectivos, ¿no? A nivel metropolitano, con una plataforma que dinamizamos un poco para reivindicar estas conexiones ciclistas con la ciudad, con la capital, y ahí entraríamos ya en un ámbito no solo de movilidad urbana, sino también de ocio, de cicloturismo y de ciclismo deportivo. Y luego a nivel regional con Andalucía por la bici y sobre todo a nivel nacional con la coordinadora estatal que defiende el uso de la bicicleta, ¿no? En España, y que además pues, trabaja mucho en lo que son las redes de cicloturismo y de redes de vías ciclistas y de itinerarios ciclistas que permitan también pues, hacer un turismo activo. Y esto viene también un poco de la pertenencia que tenemos a la Federación Europea Ciclista, donde también colaboramos desde hace mucho tiempo y bueno, nos compartimos con ellos pues esta inquietud. Yo sí os quería comentar que cuando contacté con Andrea para poder participar, estaba un poco sorprendido también, porque os voy a hablar un poco desde el contexto local de la ciudad de Sevilla, pero es cierto que es muy extrapolable a cualquier ciudad del mundo y por supuesto a ciudades de Colombia. He podido, mientras que preparaba esta presentación, pues un poco navegar y conocer algunos detalles más de ciclismo de Colombia, ¿no? Una rola en bici. Bueno, también soy muy fan de los escarabajos, ¿no? De Colombia y de ese gran ciclismo colombiano deportivo que está en estos años despuntando. Pero sí es cierto bueno, que la cuestión de seguridad que nos podemos encontrar aquí pues son muy semejantes a las que tenéis vosotros allí también, ¿no? Y bueno, lo que sí es cierto es que también respecto a la situación que estamos viendo en este momento del coronavirus y los confinamientos que ha habido, una vez que esto ha pasado, ha habido bastante uso de la bicicleta y la Asociación de Comerciantes de Bicis, de empresas, de marcas de bicicletas, pues justo nos comentan el dato del incremento que ha habido en la venta, ¿no? de bicicletas, ¿no? Que han aumentado hasta un 24% en este año. También la Federación Española de Ciclismo, pues un poco también para contextualizar, en este año ha sacado un informe sobre el número de empleos que está generando ya el mundo de la bicicleta, ¿no? Tanto desde ventas como de puestos de trabajo directos y sobre todo como el cicloturismo, ¿no? Digamos que ahí el uso de la bicicleta ha aumentado de tal modo que ahora mismo ya el uso urbano y el deportivo, pues bueno, cada vez se están más acercando, ¿no? Porque es cierto que había una diferencia entre las personas que usaban la bicicleta como medio de transporte cotidiano al que lo usaba con un carácter deportivo. También un poco, si queréis, para seguir contextualizando, vemos un poco la diferencia que hay entre las preferencias del uso de la bicicleta también por género, y vemos también que en la cuestión femenina está cada vez más en aumento, pero sí me gustaría un poco por la parte activista que os comentaba, cómo ese aumento con, la, con las ventajas que le ve a la bicicleta en la parte, digamos, de salud y deporte, pues se van igualando, ¿no? Pero en cuanto a movilidad, sobre todo, y en ecologismo, es cierto que quizás en el género femenino pues tiene una mayor presencia. En cuanto a la seguridad, que es un poco lo que nos atañe, desde mi punto de vista y desde los colectivos que defendemos la bicicleta, tanto como medio de transporte como también como ocio y deporte, creemos que está muy basada en la distribución de espacios que se haga de la vía pública. Digamos que es un poco la teoría de los vasos comunicantes, ¿no? Es necesario, el espacio es el que hay y es necesario un poco cambiar ese paradigma de distribuir el espacio hacia otros tipos de movilidad no motorizada que nos permitan ser seguros a las personas que nos desplazamos en bicicleta y también las personas que se desplazan a pie.
Entonces, a partir de ahí, pues se genera otra serie de beneficios que son evidentemente transversales, por un disfrute mayor del espacio público, una seguridad, una salud y en definitivo una habitabilidad. Esto supone, como digo, un cambio de paradigma en el que la bicicleta, los desplazamientos en bicicleta, pues vayan gozando de un espacio más reservado o más indicado para su desplazamiento. Últimamente se está haciendo por aquí muy viral esta imagen de Düsseldorf, de cómo han modificado unas grandes avenidas de 3 carriles por sentido a una zona totalmente destinada a las personas, ¿no? y al ocio. Esto entendemos que son cuestiones también que afectan y que van a incidir directamente en la seguridad. En las fotografías de la derecha pues son un espacio, una fotografía del antes y el después, por ejemplo, de la ciudad de Sevilla en concreto, ¿no? Como eliminando carriles de circulación y aminorando el espacio y generando un itinerario segregado, en este caso, pues permite que las personas se puedan desplazar en bicicleta de forma segura, cosa que antes era muy complicado. En este sentido, pues la pacificación del tráfico, la creación de zonas 30, está demostrado que genera un índice de menor peligrosidad. Por tanto, como poneros un ejemplo, en una ciudad en España, Pontevedra, que está en Galicia, en el norte, que directamente, como en Ferrara, en Italia, directamente han eliminado y han limitado muy mucho la circulación de los vehículos a motor en el centro de la ciudad, y eso ha generado que lleven ya 10 años pues, sin víctimas mortales, ¿no? Estoy contextualizando mucho en vías urbanas, en contextos urbanos, pero evidentemente esto es extrapolable a vías interurbanas. Bueno, para nosotros también una cuestión que garantice la seguridad en el uso de la bicicleta, y como digo, no solo en el contexto urbano, es la creación de infraestructura, ¿no? Estamos muy a favor aquí le llamamos carriles bici, a la ciclovía, que disponéis allí en Colombia y que muchas de ellas pues son referentes aquí también, ¿no? Hablábamos de en Bogotá, ¿no? De la gran ciclovía que tenéis allí. Y bueno, os pongo algunos ejemplos de diferentes modelos de carriles bici que podemos encontrar aquí en esta ciudad y que, bueno, que también versan como otros que hay en muchas ciudades de Europa, ¿no? Segregados, bidireccionales, a la altura de la acera, a la altura de la calzada, con diferentes elementos que segregan del tráfico motorizado y que hay una diferencia de velocidad y que evita que haya esa fricción. Y también como ponemos, por ejemplo, pues un poco cómo fue la creación de esa red de carriles bicis que hay actualmente en Sevilla, ¿no? Cómo poco a poco se ha tejido esa malla, el círculo, el espacio que veis en el medio que no está con construcciones de carriles bici, pues es el casco histórico de Sevilla, es un casco histórico bastante amplio y que lo que se ha hecho es pacificar el tráfico e incluso en algunas épocas, dependiendo de decisiones políticas, pues directamente restringido el tráfico motorizado a residentes y a turistas, ¿no? y a algunos empleos. Pero sí es cierto que es una zona donde el tráfico es fácilmente pacificable y pues el desplazamiento sería en calzada, compartiendo y coexistiendo con los vehículos a motor. Otras infraestructuras en este sentido pues son las bicicletas públicas compartidas, aparcamientos de bicicletas vigilados, que por ejemplo estamos con una campaña actualmente de que en las comunidades de vecinos pues también existan estos tipos de bicicletas por ese cuello de botella de dónde dejar la bicicleta o en origen o en destino. Y que eso ha tenido un boom después de estas bicicletas públicas que ayudaron y animaron a muchas personas a que decidieran utilizar la bicicleta, y ahora a nivel doméstico, a nivel particular, se encontraban con esta realidad. Y bueno, otra cuestión que evidentemente atañe a la seguridad de los desplazamientos en bicicleta, del uso de la bicicleta, pues son las normativas, ¿no? Aquí en España tenemos el Código General de Circulación, que regula a nivel general cómo debe ser el uso de la bicicleta, pero sí es cierto que cada municipio, cada ciudad tiene un nivel de concreción mayor con sus ordenanzas municipales en las que puede hacer algunas adaptaciones. Por ponerles un ejemplo, en España nos ha permitido transportar a personas en bicicleta, los remolques que van
enganchados a las bicis. Sin embargo, la Ordenanza Municipal de Sevilla, por sus carriles bici, sí lo permite, porque se entiende que es posible la circulación en los carriles bici que se encuentran en la ciudad. Y entre ellos, bueno, hay algunos elementos más. También entendemos que una propuesta para todo esto son para la seguridad es las propuestas educativas. Aquí se están desarrollando varios proyectos en este sentido de caminos escolares seguros, que no sé si, supongo que lo conoceréis, que son esos itinerarios de que al colegio y a los centros de estudio se pueda hacer desplazamiento en bicicleta de una forma segura. Algunas son desarrolladas por las asociaciones de madres y padres de los colegios y de los institutos, y otras a veces a través de la Dirección General de Tráfico, que es la que dinamiza y ayuda e incentiva a que estos desplazamientos se hagan, ¿no? Entonces, esta educación desde pequeños, pues entendemos también que al final, desde esa seguridad activa en la que las personas que circulan en bicicleta tengan un conocimiento de lo que es la educación vial, pues evidentemente es un carácter, junto con lo que hemos comentado antes de infraestructuras, que permite una mayor seguridad. Todo esto está muy basado en una metodología también de trabajo que se originó en Inglaterra, el Bikeability, pero en España se ha hecho esa adaptación de una bici más, que es una metodología ya muy bien estructurada en unas fases en las que permite un andamiaje en el aprendizaje de la circulación en bicicleta, desde el manejo de la bicicleta hasta circular. Y bueno, es una de las propuestas que estamos también entendiendo que sería interesante. Y como digo, también una de las cuestiones que nos puede beneficiar y ayudar a que haya más seguridad en el uso de la bicicleta, tanto en vías urbanas como en interurbanas, es que cada vez haya más personas que se desplazan en bici, y cuantas más personas haya, pues evidentemente más seguros estaremos. Y he intentado ser lo más breve posible. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Muchas gracias. Doctor Juan Manuel, doctora Marta, a ustedes muchas gracias. Bueno, por acá ya hay unas preguntas, van dirigidas a los dos. La primera de ellas es, ¿qué es la seguridad deportiva en el contexto de la gestión del deporte? ¿Cómo ustedes ven esa seguridad deportiva desde el hacer del gestor deportivo? Sí, no sé si... Bueno, Dale, Juanma. vale, pues yo, aprovechando un poco, como decía al principio, desde mi experiencia como activista y promotor del uso de la bicicleta, pero que en esta función lo que hago más bien es reivindicar y reclamar a las distintas administraciones que inviertan y que ayudan a la seguridad de las personas que se mueven en bici, desde un uso cotidiano o deportivo. Como he dicho, es muy basado en la infraestructura. Igualmente, en la parte que me toca también como profesional del deporte y gestor, sea en un ámbito deportivo o en algún deporte en concreto, creo que también se basa mucho en la infraestructura. En un caso hablo de vías ciclistas y en otro caso puedo hablar de sistemas de antivuelco de porterías o de redes o de escaleras. Entonces, la cuestión de la infraestructura, aparte de las normativas que lo rijan, sí es cierto que es algo que tiene que ir, digamos, de antemano y en previsión de lo que pudiera pasar. Sí, al respecto, sobre todo he dejado a Juanma porque él está trabajando también directamente en la gestión deportiva del día a día. Por tanto, él, como digo yo, los gestores son bomberos, van apagando fuegos según van apareciendo, y en este sentido, la gestión de la seguridad deportiva hasta la fecha ha trabajado muy poca gente. Todos hemos sido, me incluyo la primera, unos inconscientes, en el sentido de que nos fiamos de todo, confiamos en todo, no revisamos las situaciones, y no quiere decir que los demás lo hagan mal, sino que en este caso pues hay falta de formación, hay falta de prevención de mantenimiento, y para mí, desde esa perspectiva, nosotros estamos trabajando, analizando las diferentes formaciones de los licenciados graduados en ciencias del deporte, en magisterio,
para ver cuál es el grado de conocimiento de esa seguridad, esa planificación, esa evaluación del riesgo, porque como decía, no es lo mismo una clase de educación física que una clase de matemáticas, donde tenemos que barajar otros factores que, como decía, no solo son implementos, sino complementos que pueden estar fijos o móviles y además personas moviéndose con esos complementos. Por tanto, claro que se puede realizar y como muchas veces yo digo, yo creo que tenemos un ángel de la guarda que no pasan más cosas porque Alá, Dios o en quien creamos no quiere. Pero que lo que pasa, lo que tenemos que reflexionar es, ¿lo podríamos haber evitado? Entonces, eso es gestión, prevención, planificación de lo que tenemos. Y no se trata de cambiar todo y tirar todo, no, sino ver qué tenemos, ir quitando esos peligros poco a poco, establecer planes estratégicos y sobre todo ver las situaciones de otra forma, porque los que sufren los accidentes son los más pequeños. Eso sí está demostrado. Muy bien, seguimos en este podcast a manera de conversatorio, siempre diferentes temas, aquí abordando aspectos inherentes a políticas públicas, a normativas y sobre todo a tener muy en cuenta la seguridad deportiva. Hay una pregunta, nos escriben a través del chat de Zoom y dicen, en las carreras de obstáculos, ¿cómo se puede gestionar un protocolo para prevenir los accidentes? No sé si los dos o la doctora Marta quiere responder. En las carreras de obstáculos, ¿cómo se puede gestionar un protocolo para prevenir los accidentes? Es la pregunta. Pues es una excelente pregunta. Si ya de por sí la práctica deportiva conlleva riesgo, si encima lo que hacemos es una práctica deportiva donde precisamente nos ponemos más obstáculos, pues en este caso tenemos que analizar estos obstáculos en el sentido de alturas, disposiciones y sobre todo en algunas cuestiones ya en España, incluso para las carreras populares se están planteando no dejar correr a la gente. ¿Por qué? Porque si ocurre algo durante la carrera, el responsable es el organizador de la carrera. En este sentido, también hay que apelar a la conciencia ciudadana de ¿usted está preparado para realizar esta carrera de obstáculos? Evidentemente, algunas pruebas, algunas disciplinas, alguien no se presenta como tal a practicarlo a lo loco. Por tanto, en estas carreras de obstáculos, sobre todo, tenemos que apelar mucho a la seguridad y en España tenemos la expresión de no te creas tan valiente porque a lo mejor te puede llevar un tortazo en este sentido. Por tanto, protocolos en sí es informar muy bien dónde está el obstáculo, cuál es la altura que tiene el obstáculo, informar también muy bien a ese participante, tanto sea masculino como femenino, de qué posibles riesgos puede contraer, no para quitarnos la responsabilidad los organizadores, sino informar muy bien de cómo están organizados esos obstáculos y sobre todo apelar a la forma física si creen que es adecuada para poder realizarla. Aparte de otros protocolos de entrada, revisión, si tienen que dar algún tipo de recomendación de no apelotonarse, pero eso ya son formas de organizar la actividad y la prueba. Aquí, Juanma, seguro que con las organizaciones que tenéis en cuanto a Sevilla sobre ruedas y estos diferentes programas también nos puede aportar. Sí, es una pregunta muy buena y además es la pregunta del millón, porque independientemente que sea para ese tipo de pruebas de obstáculos, aquí por lo menos es cierto que hay una serie de normativas comunes a cualquier prueba que se haga en la vía pública, de obtener los permisos primero para poder desarrollarla, contar con un seguro de responsabilidad civil que te cubra en caso de accidente y que la víctima o las posibles víctimas tengan compensados los daños que puedan ser ocasionados en su persona o en sus bienes. Pero también a nivel práctico, ese protocolo que comentaba quizá vaya basado en lo que aquí llamamos el plan de autoprotección. Es un plan donde se desarrolla
en la prueba deportiva, pues, qué vas a hacer en caso de que pase lo que tú creas que puede hacer. Entonces, se establecen diferentes niveles de emergencias que se pueden hacer, desde un atentado, un terremoto, una inundación, hasta una persona que en la prueba deportiva pues, se cae y se lesiona, independientemente de la que sea. Entonces, a partir de ahí, pues cumpliendo esa normativa previa que hay, que te marca, por ejemplo, los servicios sanitarios que tienes que tener en función del número de participantes o la cuantía de esa responsabilidad civil, de esas garantías de cobertura, a partir de ahí lo que estableces es, pues eso, en el caso de que el accidente se dé en este punto kilométrico, los hospitales más cercanos a esta zona para hacer los traslados son estos. Si la lesión es leve, pues no hace falta trasladarlo y puede estar no hace falta evacuar y la persona puede ir en la ambulancia. Entonces, todo eso está recogido en un plan de autoprotección, que es simplemente recoger, digamos, qué se hace en caso de. Y es algo que hay que planificar con antelación al evento y, sobre todo, asegurarse que las personas con cierta responsabilidad lo conozcan antes de que se desarrolle el evento. Que quizá creo que es un punto muy a tener en cuenta, porque desarrollamos el plan, pero después hay que leerlo y saber qué es lo que hay que hacer. Entonces ese sería un poco el protocolo, más allá de pruebas que requieran un mayor esfuerzo, en las que, como comentaba Marta, pues se le pida un certificado médico o alguna prueba de esfuerzo o algo que exima de responsabilidad a la organización. Porque, por ejemplo, ahí el running está ahora muy en auge, las pruebas de ciclismo de ultrafondo también, y bueno, pues mucha gente que se apunta a veces al deporte más por querer estar y hacerlo, y a veces por una foto de Instagram, pues a veces se toman lesiones o riesgos que no se deberían, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo entiendo que en el protocolo deberíamos tener en cuenta. Muy Muchas buen gracias. apunte, perdona Lidia, muy Sigue, buen sigue, doctora. apunte Juanma, y sobre todo, como él trabaja más en todo el tema este de plan de autoprotección, por eso quería que él diera más detalle, sobre todo porque este plan, de dónde viene o por qué surge este plan, de todos esos casos que han ido ocurriendo, que se va haciendo un registro de esas situaciones, pues muchas veces no se tenía en cuenta. Entonces surge ese plan porque esas actividades, sean de obstáculos o de lo que sea, son recurrentes. Por tanto, vamos a trabajar en esa prevención, en esa planificación, que cuando se realiza esa planificación y esa prevención y parece que todo va sobre ruedas, es que hay mucha gestión detrás de muchos profesionales. Claro que sí, doctora, claro que sí, doctor. Muchas gracias, porque en realidad cuando nosotros iniciamos un proceso, incluso de formación deportiva, dejamos de lado todos estos aspectos que son tan interesantes, que se deben analizar antes de dar ese primer paso. Las condiciones del terreno físico, todas aquellas cosas que en realidad nosotros en muchas oportunidades nos preocupamos por hacer un proceso de entrenamiento deportivo y nos olvidamos de nuestro alrededor. Así que muchas gracias. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, quiero recordarle a los estudiantes que se encuentran y a todas las personas que se encuentran en la sala que por favor nos colaboren diligenciando el link de asistencia que se encuentra allí. El profesor Oscar Bolívar nos ha dejado el link de asistencia. Bueno, por acá hay una pregunta de uno de nuestros estudiantes, él es José Luis Chunga, nos pregunta acerca de cómo se puede manejar todo el tema de seguridad social para el fútbol profesional, de seguridad deportiva para el fútbol profesional. No he entendido muy bien la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿En manejar cómo? Claro que sí. Desde el ámbito del fútbol profesional, ¿cómo podemos manejar todos los temas de seguridad deportiva? Bueno, yo entiendo que, como digo, independientemente del fútbol, lo que pasa que sí es cierto que el fútbol es el deporte que tiene un impacto social y económico, que adquiere un volumen en el que directamente las fuerzas de seguridad de una ciudad estén implicadas ya ahí. En los despliegues policiales y de limpieza y de servicios públicos de transporte que intervienen en un partido de fútbol, digamos, profesional, y
y aquí casi semiprofesional de casi de segunda división, pues todo el dispositivo que se monta ya está supervisado también por entidades superiores a la que puede ser un gestor deportivo de una deportiva o de un club, ¿no? Entonces ahí hay está supeditado también a todo esto. Desde un punto de vista quizás más técnico, cuando organizamos un evento deportivo, a nivel que sea, la llegada y el desarrollo de los accesos, las salidas, las evacuaciones también tendrían que estar contempladas. Y para eso muchas veces se requiere de personal especializado, personal de vigilancia y de seguridad, que te ayuda a controlar esos flujos de personas y a mantener, por ejemplo, las vías de evacuación despejadas y luego cumplir también, pues, como digo, las normas que nos marcan tanto las propias federaciones, que tienen también muchas veces sus propios protocolos, como las fuerzas de seguridad. Aquí para complementar al respecto, esa norma en la que se refiere Juanma es un Real Decreto, es una normativa que hay en España desde 1982 sobre el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Ahí han ido haciendo cambios, pero se desgrana todo lo que tienen que hacer en cada uno de los momentos y además en el primer libro que está descargable de seguridad deportiva, pueden encontrar un capítulo realizado por el responsable el jefe de seguridad del Sevilla Fútbol Club. En este caso es uno de los clubes que juegan en primera, bastante representativo aquí en España y en Europa, sobre todo por las diferentes copas y demás que ha ido ganando. Y ellos se trabaja mucho, o en este caso este capítulo ha ido enfocado cuando hay alto riesgo, es decir, en este caso las instrucciones de lo que realiza, en este caso los cuerpos general de policía en convivencia con otros cuerpos de seguridad a nivel privada, está todo muy ordenado a pesar de lo antiguo de este Real Decreto, que han intentado cambiarlo y además ayudado por las diferentes ordenanzas, no solo de la ciudad, como decía Juanma, sino de la federación, pero aquí sobre todo en tema de espectáculos públicos y más de grandes masas, como en este caso del fútbol, está a través de este Real Decreto y de otras directivas. Y un ejemplo fue el partido que se celebró en Madrid, que debería haberse celebrado en Argentina, en este caso que se lo trajeron a España. Y aunque hacemos cosas bien y cosas mal, pero en este caso la seguridad en cuanto a estos espectáculos, una de las mejores del mundo es la española en este sentido, sobre todo en el control de los aforos, la circulación, que se tiene el cacheo, que se llama aquí en España, de controlar muy bien las entradas, aunque se pueden encontrar en algunos casos, pero bengalas ya son años en los que no hay nada en los estadios y sobre todo la entrada se realiza muy programada para que esté todo muy controlado y favorecer lo que es el espectáculo deportivo y no además estar pendiente en este caso de los asistentes. Bueno, ha sido una conversación que se nos ha ido el tiempo bastante rápido, temas muy interesantes que nos dejan con mucha curiosidad, con mucha expectativa, con ganas de seguir aprendiendo. Yo creo que la última pregunta, también atendiendo a que en este momento se cumplen las 2 de la madrugada en Sevilla, España, entonces agradeciendo la amabilidad, la deferencia. Hay varias preguntas, pero una de ellas dice Juan Pablo Gaitán: en todos los deportes existen sus riesgos. ¿De qué forma se mide el nivel de riesgo y de qué manera se le informa al deportista o equipo? Pues aquí es una excelente pregunta y es otra de las razones por la que existe RIASPORT. Como yo comentaba anteriormente en la exposición, hay una metodología que se puede utilizar a nivel cuantitativo
o a nivel de una matriz, en este caso, sobre todo, ¿a qué obedece? Obedece a que tenemos que tenerlo primero un registro de todas esas incidencias, accidentes que hemos tenido y empezar a valorarlos. Como de ahí nace también ese plan de autoprotección. Hay diferentes, en este caso, como te comentaba, diferentes formas no subjetivas, pero se pueden realizar en una escala de 1, 2, 3, 4 y 5 o 1, 2, 3, en la que es probable, poco probable, probable o muy probable, se pueden establecer diferentes grados en ese plano más subjetivo. Pero al mismo tiempo también se pueden analizar estos riesgos, por eso hay especialistas en evaluación de riesgos a nivel cuantitativo con diferentes fórmulas, hay diferentes teorías y es uno de los aspectos y formaciones que desde RIASPOR ofrecemos. Y claro que hay que hacerlo en cada una de las disciplinas deportivas, no tiene nada que ver el fútbol o el balonmano, que son deportes colectivos y además de contacto, que por ejemplo el voleibol o el tenis o el atletismo, y dentro de las diferentes disciplinas. Por tanto, cada deporte va a tener y va a necesitar su evaluación del riesgo, y los entrenadores, profesores, también tenemos que informar a los practicantes de qué posibles riesgos pueden tener para que también estén alertas y presten atención. Evidentemente, no podemos obviar que en el fragor de la batalla, del juego, en el que vayamos a rescatar un balón o dependiendo de la disciplina, pues va a haber accidentes fortuitos, pero lo que no puede ser es que en medio haya una columna, como muchas veces hay, de una luminaria que está al lado del campo. Como mínimo tiene que estar a 2 metros. Entonces, esos son ejemplos. Sí, yo como aporte, la complejidad es que hay muchas normativas. Entonces, muchas veces depende de la instalación en la que estés o de la competición que estés desarrollando o de la instalación, en fin, del momento en que te encuentres trabajando, pues hay que refrescar todo esto. Además, sabiendo que las normativas cambian, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, yo comencé, por ejemplo, gestionando una piscina, una instalación donde había una piscina cubierta. Pues nada más que en los parámetros higiénicos sanitarios que tiene que cumplir la instalación, a los 7 años, cuando yo dejé de gestionar esa piscina, ya habían cambiado muchas cuestiones, ¿no? Del porcentaje de humedad, la temperatura del agua, todas estas cosas. Entonces, es verdad que es algo que es una normativa variada y cambiante. Entonces, sí es cierto que son cuestiones que hay que estar reciclándose y continuamente viendo si cambia alguna cuestión. Y encima, si, como por ejemplo con el antivuelco de balonmano, pues las propias federaciones ya van cambiando algunas cuestiones, ¿no? Entonces, eso muchas veces esto lo hace el día a día y estar en la tarea que realiza. Y bueno, esa va a ser la labor también de las personas que se dedican a la gestión deportiva, a reciclarse, actualizarse y estar un poco muchas veces con ganas de seguir aprendiendo y de conocer los cambios que se pueda ver, porque somos gestores y también responsables. Sí, y simplemente para añadir, en este caso, pues en ese cambio de normativa es lo que se conoce aquí en España, que se está trabajando mucho el compliance, que viene del inglés, el cumplimiento. Muchas veces, en este caso, la filosofía anglosajona es: si hay una normativa hay que cumplirla porque hay que cumplirla, porque va a ser un beneficio de todos. La cultura más latina, donde en este caso los españoles no nos salvamos, a veces se pone una norma y se buscan las vueltas de cómo saltarse esa norma. No sé si ocurrirá en Colombia en algunos aspectos, pero aquí se están, en el caso de muchos ya entidades públicas y privadas, dejándose aconsejar debido a esta gran cantidad de normativa con empresas que te ayudan a este compliance, de decir, esta es toda la normativa, la tenemos en regla, y lo más importante, está todo el mundo informado de en cada uno de los puestos, porque hay gente que también varía de puestos y necesita refrescar y sobre todo actualizarse en nueva normativa, como decía anteriormente Juanma. Bueno, interesante acá resaltar
a los estudiantes la importancia de estar siempre informándonos de cuáles son aquellos cambios que existen a nivel de la norma. O sea, no siempre nosotros podemos estar trabajando de la misma manera sin estar investigando, sin ir un paso adelante, sino que por el contrario debemos estar muy a la vanguardia de lo que proponen nuestros sistemas nacionales del deporte, porque no podemos salirnos de allí, de ese contexto que tenemos ya establecido a nivel de cada una de nuestras naciones. Pues bueno, por acá hay una pregunta del profesor Ricardo Duarte Bajaña. Para ello quiero dar un contexto que él nos escribe acá, es muy explícito. Él nos dice que el tema de la seguridad y del riesgo está asociado a cuestiones como las condiciones socioeconómicas y las posibilidades de desarrollo social. Por ejemplo, en Bogotá el robo de bicicletas asciende a 21 diariamente. Solamente en el año 2018 se presentaron 7.732 robos de bicicletas. Algunos de estos casos ocurrieron con violencia. ¿Por qué ocurren estos robos? Va la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones económicas de quienes tienen que transportarse en bicicleta? Y él nos apunta allí también, me gustaría conocer sus opiniones frente al respecto. Pues quizás por aquello de la bici, los robos de la bicicleta es una constante. Holanda, Ámsterdam, que es la ciudad que todo el mundo de ciclismo urbano la tiene como hito, y junto a Copenhague y demás, roban bicicletas a diario también. La diferencia allí es que hay tantas bicicletas que muchas veces la gente coge bicicleta, que la encuentra suelta y luego las vuelve a dejar, ¿no? A mí personalmente también me han robado ya varias bicicletas y sé lo que se siente y la cara que se te queda, ¿no? Las cuestiones de las socioeconómicas de las personas que las roban es una experiencia personal, es muy variada. No tiene por qué ser una persona delincuente o algo así. Hay muchas veces que encontrarse una bicicleta que no está bien candada, alguien pasa por ahí y como que es algo que te lo puedes llevar. Esas situaciones se dan. Con lo cual, una de las cuestiones que tenemos que tener las personas que nos desplazamos en bicicleta es tener sistemas de seguridad de confianza. Yo me encuentro a veces bicicletas de un valor alto con un candado, con un sistema de seguridad muy bajo, porque no se quieren gastar tanto dinero en la seguridad. Y eso luego pues te sale caro, evidentemente. Luego, las cuestiones socioeconómicas de las personas que se tienen que transportar, también creo que, sobre todo cuando se fomenta el uso de la bicicleta, deja de tener ese estereotipo que aquí al principio era de personas con falta de recursos o estudiantes. Aquí, de hecho, a contramano, surgió en la Facultad de Física, a través de un profesor, Ricardo Marqués, que digamos que es uno de los gurús internacional con la movilidad ciclista, que es vicepresidente, es miembro compañero de Contramano, y con alumnos. Y surgió pues porque la gente joven, cuando tenía que desplazarse para ir a estudiar, pues lo más asequible y lo más eficiente y lo más eficaz, como ya sabéis, es la bicicleta para transportarse en distancia de allá entre 3 y 7 kilómetros, con lo cual casi toda la población universitaria optaba por la bicicleta. Y esa, digamos, un estereotipo. Yo cuando he hecho campañas de promoción de uso de la bicicleta en colegios de primaria, pues recuerdo que me preguntaban que si era pobre, porque iba en bicicleta, no tenía coche, no tenía carro. Y al principio me impactaba, y es verdad, tenía ese estereotipo de que las personas que usan la bicicleta tienen que ser, que no tienen para comprarse un coche, que es lo que todo el mundo hace, o una moto. Sin embargo, hoy en día ves personas desplazándose en bicicleta, se intuye de muy variado nivel socioeconómico, por sus apariencias, por lugares de trabajo y demás. Y eso es cuando el uso de la bicicleta se normaliza. Es un medio de transporte que democratiza el desplazamiento y las necesidades de desplazarse, y entonces eso cambia, con lo cual las condiciones económicas son todas las que te puedes encontrar con las mismas personas que por lo menos van a pie. Las que van en coche ya sí tienen un condicionante, porque requiere
disponer de ese dinero para comprar un coche, pero las personas que te puedes encontrar en bicicleta son las mismas que te puedes encontrar caminando. Sí, Muy bien, ha sido muy interesante. No sé si la doctora Marta quería decir algo. Obviamente no queremos allí abusar del tiempo. Sabemos la hora de madrugada que es allí. Aquí nos quedaríamos hablando. De hecho, tenemos al profe Alex, hay preguntas adicionales. Sé que Andrea también quiere venir para el cierre. No sé si iba a decir algo la doctora Marta, sino para decirle a Andrea y hacer la conclusión, el cierre de este podcast. Sí, nada, simplemente decir, yo no soy de Sevilla, soy de otra comunidad autónoma que está encima de Sevilla, que es Castilla-La Mancha, donde nació todo el Cervantes y el Quijote, sobre todo la historia del Quijote. Y cuando yo vine a vivir a Sevilla, en mi pueblo, que es Tomelloso, en Ciudad Real, se utiliza muchísimo la bicicleta. Pero cuando vine a Sevilla, claro, es que las condiciones de la ciudad, que es una ciudad plana, donde llueve de los 365 días al año, 30, el buen clima, aunque también hace frío, y ahora aquí tenemos frío, al contrario que ustedes, hace que, en este caso, lo que yo he vivido es que es una actividad, como decía Juanma, democrática, o sea, que ves a muchísimos ejecutivos con sus trajes en bicicleta, yo voy con el vestido en bicicleta, también yo de hecho lo uso cuando he tenido que ir a cualquier sitio en bicicleta en vez de coger otro medio de transporte, más o menos en ese recorrido, 3-4 kilómetros, que lo haces en nada, porque la ciudad también te acompaña. Y como hay tanto carril bici, y hay tanto movimiento de gente moviéndose en bici, tanto personales como del servicio público, que se llama Sebici, te invita y en ese caso no hay distinción, no hay distinción. Pero claro, eso es un caso particular que habría que analizar. Muy bien. Andrea, esperamos su conclusión, su cierre. Gracias por traernos estos invitados de este talante de RIA Sport, de esta asociación a contramano. Así que la escuchamos para este cierre de este podcast. Gracias, Harvey. Quería hacer un cierre muy pequeñito y lo hago con esta imagen, porque esta imagen a mí me hizo sentir muchas cosas y yo creo que todos los que están viéndola y mis compañeros de RIA Sport Colombia, nos sentimos un poco identificados en el hecho en que necesitamos trabajar en seguridad deportiva. Ustedes están viendo una ciclorruta que tiene en la mitad los postes de luz y atrás muy bella la bandera de Colombia. Así que indudablemente es de aquí, infortunadamente es de aquí. Así que pues esta es una invitación además de todo el conocimiento y todo lo que hemos conversado hoy, es una invitación para trabajar en ello. Y yo creo que los gestores deportivos, todos nuestros estudiantes que están acá, deben involucrarse en esto porque recae en nosotros como líderes deportivos, como profes, como gestores, garantizar una práctica deportiva segura, no solo en nuestras clases, no solo en lo que corresponde a lo que yo puedo manejar como profe tal vez o como gestor, sino también a lo que yo puedo hacer más allá. Y eso involucra la política pública, involucra un movimiento más grande. Y en ese sentido, pues les hago una invitación muy grande, no solo a que sigamos trabajando en el tema, sino también a quienes quieran, acá hago la cuña, a quienes quieran pertenecer a RIA Sport Colombia siempre está abierto para todos los que quieran trabajar sobre la seguridad deportiva. Es un aliado de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y bueno, esperamos seguir trabajando para que esto no solo no cause accidentes para nuestros ciclistas urbanos, sino también para que esto no siga ocurriendo en el país y por supuesto en otros países. Les mando un abrazo y te doy paso, Harvey, Lidia. Muy bien, de nuestra parte, como familia unadista, agradecerles por acompañarnos a esta hora de la madrugada en España, hora de la noche en Colombia. Doctora Marta, que sigan sus éxitos y que siga siendo esa abanderada. ¿Qué nos arrojó las palabras que... Aquí quería compartir con vosotros esas palabras que todos habéis contribuido, en este caso, de qué pensábamos que era seguridad, cuidar al otro,
prevenir, confiabilidad, evitar riesgos, tranquilidad, estado del bienestar, autocuidado, prevención. Yo creo que estamos en un aforo que, como se puede ver, estamos concienciados y lo que nos falta es acción. Y como decía Andrea, yo creo que es un trabajo de todos. Nosotros presionar, pero tienen que moverse las políticas públicas porque al final, tristemente o no, son los que toman las decisiones. Entonces, esa foto que nos mostraba Andrea también ocurre en España, o sea que no es algo solo de Colombia. Y la pregunta es, ¿a quién se le ha ocurrido? Una de dos, el poste no se puede quitar, pero mueve el carril bici a otro sitio. O si ya está el carril bici, ¿de verdad que el poste no se puede mover? A eso nos referimos. ¿De verdad que no se pueden hacer las cosas de otra forma? Bueno, pues muchísimas gracias y os dejo a vosotros el cierre. Juan Manuel, también nuestra gratitud desde la UNAD, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, el programa de gestión deportiva. Esta es su casa, esta es su aula, este es el espacio donde podemos seguir conversando y fortaleciendo todo lo concerniente a la seguridad deportiva. Muy bien, muchas gracias, de verdad, he estado muy a gusto, encantado de estar aquí. Espero que os haya podido aportar algo de mi experiencia, de mi conocimiento y cuando queráis, pues como digo, también podéis contar conmigo en el futuro. Un abrazo. Muy bien. Profe Muchas Lidia, gracias. un gusto compartir. Ha sido muy grato estos espacios donde la academia trasciende, donde la academia conversa y donde la UNAD hace presencia con estos lazos internacionales. Una feliz noche para todos. En nombre del programa de gestión deportiva, les agradecemos. Feliz noche. Feliz noche para Gracias. todos. Muchas gracias. Hasta luego.